buen día, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Pues es nuestro deseo y es nuestra oración que cada uno esté bien, disfrutando de una creciente comunión con Dios, un creciente conocimiento del Señor y también pues un deleite, un disfrute de cada una de sus bondades, que son muchas, ¿verdad? Pues bien, continuamos con la serie La verdad importa y hoy veremos el tema número 6 que se titula Pensamientos y acciones, las dos caras de la moneda. Y tenemos bastante por cubrir el día de hoy. Con la ayuda de nuestro Dios vamos a avanzar, vamos a intentar recorrer el más camino que se pueda. Yo no sé si ustedes han escuchado este dicho, yo creo que sí porque es muy popular. No podemos evitar que los pájaros vuelen por encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan sus nidos. La verdad, yo no sé quién lo hizo, pero hay quienes le atribuyen este aforismo a Martín Lutero, pero pues no sé, ahí eso no es relevante. El asunto es de que la moraleja de este dicho es que aunque hay cosas que nos pueden cruzar por la cabeza, nosotros somos responsables de escoger los pensamientos que queremos desarrollar y ver los resultados. Nosotros somos responsables de qué pensamientos colocamos en nuestra cabeza eh, y, y- y estamos listos y estamos dispuestos a llevar esos pensamientos a sus consecuencias. La palabra de Dios nos enseña que cuando pensamos de una manera inadecuada con respecto a nosotros mismos y con respecto a los demás, por cierto, hay un dicho, yo creo que todos, esto sí, seguro todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Que dice, piensa mal y acertarás. Yo quiero decirles que eso no es una regla, ¿verdad? Porque, bueno, lo deja muy amplio, pero siempre nos dice de que pensemos mal, de que tengamos esa sospecha, ¿verdad? De los demás, este, pero eso no, repito, no es una regla. El hecho de pensar inadecuadamente de nosotros mismos, el hecho de pensar inadecuadamente acerca de los demás, pues siempre va a ser un estorbo para establecer una relación armoniosa, ¿verdad? En primer lugar con Dios. Y tan es así que lo primero que se demanda en el Evangelio, es decir, el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo, es arrepentíos. Pues es cambiar una manera de pensar. ¿Por qué? Porque no está adecuada, porque no está alineada, porque no es la correcta. Pero también viene a ser un obstáculo para relacionarnos con los demás, para relacionarnos con nuestros semejantes. Otra vez, cuando tenemos eh, el mundo le dice autoestima, ¿verdad? Pero la Biblia le llama que que es un pensamiento, ¿verdad? Que es algo inadecuado. Es un pensamiento inadecuado que no corresponde a la realidad. Debemos de cuidar de no irnos hasta arriba, pero tampoco tirarnos al piso, y lo mismo hacia las personas. Entonces, necesitamos cuidar esto, porque repito, esto es un obstáculo para relacionarnos con Dios, pero también es un obstáculo para relacionarnos con los hombres que son hechos a la imagen de Dios. Entonces, vamos a entrar en materia, vamos a entrar directo ya al tema. Yo les voy a pedir que abran sus Biblias, que lo tengan ahí, no en este momento, pero vayan buscando ahí en sus Biblias Filipenses capítulo 4 y vamos a ver los versículos 8 y 9. Ahí nos vamos a centrar porque ahí el apóstol Pablo presenta una relación de 8 normas de ética cristiana que deben orientar nuestro pensamiento como creyentes, obviamente. O sea, no le podemos pedir a alguien que no es un creyente que piense como creyente y que se comporte como creyente. Es decir, si aplicamos ética cristiana en cualquier área de nuestra vida, siempre va a ser bueno, siempre va a ser una armonía, ¿verdad? Va a estar en armonía con lo que Dios establece, y eso definitivamente será bueno y está bien. Pero yo me estoy yendo un poco más allá, no al hecho de seguir una lista de sís y una lista de no, sino a una manera de pensar adecuada que corresponde a la vida de Cristo. ¿Sí? Entonces, recordemos por definición, ya lo vimos, lo que quiere decir ética. Ética
quiere decir un conjunto de normas morales, digan conmigo, morales, ajá, que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Es decir, si es, es una línea, perdón, o es una serie de lineamientos más bien, ¿verdad? Que rigen la conducta de las personas. Lo que está bien, lo que está mal, lo que es aceptable, lo que no es aceptable, y todas las sociedades lo tienen. ¿Sí? Todas las sociedades lo tienen. Hay cosas que una sociedad acepta como algo aceptable y lo que acepta como algo, o que no acepta más bien, o que lo cataloga como algo inaceptable, algo que es bueno, algo que es malo. Entonces, el tema o el asunto es de que actualmente en el pensamiento de hoy o en la filosofía de esta era posmoderna que estamos viviendo, se determina lo que es moral y lo que no es moral no por la conciencia, no por el entendimiento. Miren, hay sociedades, han habido civilizaciones que pueden perfectamente, o que han establecido lo que es bueno y cosas que son aceptables, lo que son cosas inaceptables y han desarrollado todo un sistema jurídico, todo un sistema de leyes que rigen a la sociedad sin conocer las escrituras, sin tener conocimiento de Dios, pero Dios le puso al hombre una conciencia y Dios le puso al hombre un entendimiento. Entonces, eso es algo natural en el ser humano, ¿sí? Eso es algo natural como seres pensantes que somos, como seres pensantes que debemos de ser. Eso es algo perfectamente natural, ¿verdad? El asunto, repito, es de que la moral, el día de hoy, en esta época posmoderna, repito, no se determina ni por la conciencia, ni por el entendimiento, tampoco por una norma absoluta, una absoluta, recta de todo lo que está bien, de todo lo que está mal, escuchen bien, sino por sentimientos, por percepciones. El tema con los sentimientos y el tema con las percepciones es de que es lo más fácil de manipular. Es decir, uno puede manipular, uno puede tocar y hacer y buscar la reacción en los sentimientos de las personas, ¿verdad? Y pueden reaccionar a algo que puede ser completamente inadecuado y que puede ser también absurdo, que no tiene ningún sentido, que está fuera de toda lógica, pero tiene una reacción y eso lo podemos ver porque es manipulado. De hecho, el hecho en sí mismo de que la moralidad sea definida por sentimientos y percepciones es contrario a la definición misma de lo que es moralidad. Así de sencillo. Hay un académico actualmente que dice lo siguiente: se está creando un hoyo negro en el intelecto de esta generación, de tal manera que no puede distinguir lo que es moral. Fíjense, se está creando un hoyo negro en el intelecto de esta generación, de tal manera que no puede distinguir lo que es moral. Y si le echamos otra rana a la olla y para que se sigan poniendo su camiseta, ¿verdad? O su t-shirt, como le llamen, del Che Guevara, ¿verdad? Aquí así, con el Che Guevara, él dijo lo siguiente, pongan atención, que luego lo tienen como si fuera un héroe, ¿verdad? Social. De hecho, en algunos estados, con todo el tema de la teología de la liberación, lo tienen como una especie de Cristo, ¿sí? Y bueno, el tipo era, bueno, no me voy a meter a hablar del Che Guevara, pero no era precisamente lo que dicen de él, ¿verdad? No es ningún héroe, es lo más contrario a eso. Pero él dijo lo siguiente, pongan atención, para que se sigan poniendo su camisetita. Los jóvenes deben aprender a pensar y actuar como una masa. Es criminal pensar como individuos. ¿Qué tal? ¿Se los leo otra vez? Los jóvenes deben aprender a pensar y actuar como una masa.
es criminal pensar como individuos. O sea, te voy a perseguir si tú piensas por ti mismo. Te voy a perseguir si tú expresas tu opinión. Tú no puedes pensar por ti mismo, tú tienes que seguir lo que te dicen sin pensar por ti mismo, actuar como una masa. Tu individualidad no existe. Bueno, y ciertamente vemos muchas de las ideologías políticas, ¿verdad? Que persiguen al cristianismo, o en esencia, que piensan de esa manera. Esa es la idea que tienen. Eso lo vemos a diario en las noticias y no me voy a meter por ahí porque podríamos hablar un par de horas acerca de eso y se trata de que hablemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que se exponga el mensaje de Dios. Pero solamente estoy poniéndolo dentro de un contexto porque son cosas muy actuales en las que nosotros tenemos que meditar. No son cosas que nos podemos sustraer de ellas. Vivimos en este mundo, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo y tenemos que tener perfectamente identificado cómo piensa el mundo para no pensar como el mundo. Entonces, decíamos que en Filipenses se mencionan 8 cosas. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 se mencionan 8 cosas en las que es necesario, porque esa es la instrucción que nos da ahí, que meditemos de una manera detenida, de una manera muy, muy atenta. Eso nos lo habla en el versículo 8. Pero en el versículo 9 nos dice que nosotros debemos de tomar la decisión de mantenernos practicando eso. ¿Sí? Que debemos de ser unos campeones en esa forma de pensar que conformada por los 8 elementos que menciona en el versículo 8. Es decir, pensamientos y acciones, las dos caras de una misma moneda. Y eso es lo más congruente con la definición de verdad, porque acuérdense que la verdad importa, ¿verdad? Que coincida el argumento con la evidencia, porque pasa lo mismo que con una moneda, es decir, una moneda que solamente tiene una cara o que tiene dos caras iguales, no es válida, usted no puede comprar, usted no puede pagar con ella, se rechaza porque no es válida. Bueno, es lo mismo. Entonces, esto nos va a ayudar, mis amados, a aterrizar lo que ya empezamos a ver en el tema de la semana pasada. Por cierto, ¿alguien se acuerda de cuál fue ese tema? ¿Me podría decir alguien cuál fue el tema que vimos la semana pasada? Muy bien. Si no pensamos como cristianos, viviremos como mundanos, ¿verdad? Entonces, además, este tema también nos va a ayudar a ligar, vamos a llamarlo así, a asimilar el tema de la siguiente semana, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Bueno, entonces, ya hemos tratado, al menos en un par de temas, pero más concretamente en la semana pasada, que debemos de fijar nuestra mente, que debemos de fijar nuestros pensamientos en las cosas de arriba, en los intereses de Dios, al mismo tiempo de evitar a toda costa amoldarnos a la forma de pensar que corresponde a este mundo, a este sistema de valores, o mejor dicho, antivalores que tiene este mundo. Y miren, con esto tendríamos otra vez muchísima tela de dónde cortar, ¿verdad? Y sí me gustaría solamente dejar un par de botones más para que ubiquemos lo que es el mundo, lo que es el pensamiento del mundo, lo que rige al mundo, hacia dónde lo lleva. Es decir, en este caso que quiero tratar, el hecho de que una organización supranacional, ¿verdad? Como la Organización Mundial de la Salud, le tuerza el brazo a naciones para que eleven al rango de esencial el aborto en medio de una crisis como la estamos viviendo, como se ha estado viviendo, la del COVID-19, eh, eh, y que presionen al mismo tiempo este mismo organismo y otros organismos supranacionales que obedecen a intereses de ciertos lobbies, ¿verdad? De que busquen y presionen de que se modifiquen la constitución de distintos países. Fíjense, llegar al punto de modificar constituciones, de presionar para que se modifiquen constituciones de distintos países, sobre todo de Latinoamérica, en este momento.
eh, pues para que establezcan, póngame atención, para que establezcan el aborto como salud pública, ¿verdad? Para que se establezca el aborto como un derecho que el Estado debe de garantizar. Uh-huh. Yo quiero que noten la perversión del lenguaje aquí, porque le llaman salud en donde dos entran vivos y matan al otro. Yo no entiendo qué es salud. Le llaman salud reproductiva. Vamos a hablar un poco en temas posteriores de lo que se trata la cumbre de Nairobi. Se los dejo ahí para que lo vayan googleando, ¿verdad? Porque a veces no tenemos ni idea de esto. La agenda 2030 de la cumbre de Nairobi. Eso es algo actual, eso es algo que se va dando año con año y será bueno que nos echemos todos un clavado porque luego estamos bastante ingenuos o ignoramos cosas que están pasando y que determinan muchísimas de las cosas que vemos nosotros muy en cortito. Aquí en Europa se ve todo esto muy en corto, es donde se están cocinando muchas de estas cosas, ¿sí? Entonces, pero bueno, esto ya nos deja ver mucho y esto es solo la punta de una bola de estambre, de una madeja de estambre que uno no podría ver por dónde empieza, pero ve la puntita. El asunto es de que no es ese pedacito solamente, sino que vienen muchísimas cosas detrás de esto. Pues bien, ahora sí, vengan conmigo por favor a Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y lo voy a leer todo el versículo de corrido. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. ¿Sí? Son 8 cosas. Son 8 cosas que menciona. Y esto nos habla, póngame atención, cuando nos dice, nos menciona estas 8 cosas y después da la instrucción. En esto meditad, nos está hablando de razonar acerca de lo mencionado, es decir, de pensar deliberadamente, de nosotros colocar nuestros pensamientos en esto, o que estas cosas que tienen estas cualidades, ¿verdad? Las menciono muy rápido, aunque ahorita las vamos a entrar a ver cada una de ellas. Verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, virtuoso, digno o que merece un elogio, dice, en esto meditad. En esto meditad. Reina Valera lo traduce en esto pensad. Y está bien traducido, está bien dicho. Pero todo esto nos habla entonces de racionar, de pensar, de detenernos de una manera detenida, perdón, ¿sí? Por la redundancia. No es rebusnancia, es redundancia. Perdón, pero de detenernos de una manera eh, muy amplia, ¿sí? Sin correr prisas, para pensar en esto y para formar una opinión con respecto a estas 8 cosas, es decir, estos 8 elementos, ¿verdad? Formar un argumento, darle la intención a un argumento que respalde cada una de nuestras acciones con estas 8 cosas. No solamente una de ellas, menciona 8. Entonces es nuestra labor, de acuerdo a lo que aquí nos dice, es nuestra labor procurar esas 8 cosas, meditar en eso. Por eso nos habla de meditar, no de pensar a vuelo de pájaro, sino de meditar. ¿Está bien? Entonces vamos a ver el primer punto, lo verdadero. Lo verdadero. Ahora sí que empieza con lo primero que debemos de poner en balance, la verdad. ¿Sí? Solo lo que es verdadero. Una forma de pensar de este modo, verdadera, un corazón lleno de verdad, miren, inexorablemente va a producir acciones, esto quiere decir o sí, ¿verdad? No va a haber nada que lo pueda evitar, pero va a producir una vida verdadera, una vida genuina,
conforme o que se conforme a la verdad de Cristo. Porque acuérdense que cuando hemos nacido de nuevo, hemos sido vinculados a la vida de Cristo. Y todo lo que nosotros hacemos no es por una, en un sentido, no es por una imposición o por un seguir, esto sí, como dije hace un momento, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, no es eso, sino que es una vida que nosotros vivimos por vinculación, pero que empieza con nuestros pensamientos y en primer lugar, o el prototipo de nuestro pensamiento debe de estar fijado en lo que es verdadero, en la verdad. Entonces, no debemos detenernos, no debemos de darle vuelta a nuestra mente y a nuestro corazón absolutamente a ningún asunto que sea engañoso, a ningún asunto que sea hipócrita, es decir, que sea falso. No debemos detenernos a pensar en eso. Y lo podemos identificar, pues eso es lo que tenemos que hacer, identificarlo, ¿verdad? En un buen sentido de la palabra, criticar algo. Si hay esto vale la pena, esto no es verdad, no vale la pena que me detenga siquiera a meditar en ello, ¿verdad? No vale la pena que le dé vueltas, no vale la pena que lo abrace. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, allá en Juan 8:44, en otro de los temas vamos a adentrarnos, nos vamos a echar un clavado más profundo en el capítulo 8 de Juan, así que también ahí váyanlo estudiando, nos vamos a echar un clavado ahí, pero el Señor ahí les dice algo bien fuerte a un grupo, ¿verdad? De, pues, de judíos religiosos que confiaban en una justicia propia, que confiaban en la genética que tenían, ¿verdad? Pero él les dijo algo bien fuerte. Ustedes son hijos del diablo porque hablan mentira, ¿sí? Y lo que él menciona ahí es de que Satanás es mentiroso y padre de mentira, es decir, en quien se origina la mentira. Por eso es quien vive y quien piensa en una mentira y quien actúa de acuerdo a eso, quien camina de acuerdo a eso, eh, tiene muchos resbalones, tiene muchos tropezones. Ahora sí que como decimos, se le pone de pechito, ¿verdad? Por eso alguien que está caminando en la verdad, alguien que está viviendo de acuerdo a la verdad, esta verdad va a impedir a la mentira un accionar que le afecte y que le derrote. Va a impedir que el enemigo venga y tome algo, que eche mano de algo para dañarle. Pónganme atención, vengan conmigo a Juan 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30. Acuérdense, hasta este punto ya el Señor les había dicho, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ya les había establecido bastantes cosas, pero aquí se detiene para decirles esto muy importante. Les dice, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Ya sabemos quién es. Viene el príncipe de este mundo. Pero fíjense la frase siguiente. Y él no tiene nada en mí. Él no tiene nada en mí. Es decir, no tiene nada de dónde agarrarse. Él no tiene absolutamente ningún poder sobre mí, no tiene ninguna autoridad sobre mí. No hay nada en mi vida donde Él pueda venir y afianzarse, agarrarse para afectar o para impedir el avance, en este caso, de la obra que Él estaba llevando a cabo. Pero dice, Él no tiene nada en mí. Qué importante es esto. Bueno, es una vida, la de nuestro Señor Jesucristo es una vida impecable, es una vida inmaculada. No hubo una sola mancha, una sola falta en toda su existencia, porque Él es perfecto, es el único perfecto. Pero qué tremenda verdad es esto, qué poderosa verdad es esto. Entonces, fíjense, en otras palabras, donde no hay verdad, donde no se habla la verdad, pero donde no se actúa con la verdad, es un área en donde el diablo tiene influencia, ¿verdad? Donde tiene de dónde agarrarse y ejercer dominio. Y fíjense, nada más vamos a hacer un ejercicio muy rápido, no me quiero detener por cuestiones de tiempo y tenemos que avanzar, pero si hacemos un ejercicio de cuando nos detenemos a pensar algo,
que no podemos asegurar que es una verdad. A veces lo dudamos, pero no es decir, no hay una evidencia que sea una verdad. Eso en lo que estamos pensando termina produciendo resultados equivocados, ¿eh? Termina produciendo incluso conflictos con otras personas, con nosotros mismos y con otras personas. Segundo punto, lo digno. También se traduce como honesto, ¿verdad? Honorable, lo que es honorable también habla de eso, se traduce también así. Esto indica todo lo que es respetable. Empieza verdadero, ahora todo lo que es respetable, lo que es decoroso, lo que es recomendable, ¿sí? Lo que uno sabe que dice, es seguro, es como cuando alguien le pregunta, oye, ¿me recomiendas un producto? Y dices, te lo recomiendo, está garantizado, ¿verdad? Claro que sí. O hay en otros casos donde dice uno, no te recomiendo nada de esto, ¿verdad? No, voy a comprar tal. No, 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 es un error, no te lo recomiendo. Bueno, dice que formemos nuestros pensamientos con lo recomendable, con lo que es digno, con lo que es honesto, ¿sí? Por cierto, luego, oye, recomiéndame a alguien que tengo un problema de electricidad aquí en la casa o tengo un problema. ¿No habrá algún hermano por ahí que me puedas recomendar? Y una vez dice, híjole, mejor no, porque este hermanito luego queda bien mal y es bien triste eso. Pero luego vamos a hablar de eso. Y bastante. Entonces, un pensamiento así, un pensamiento digno, siempre se va a traducir en buenas conversaciones, ¿sí? Porque lo que se habla es digno de respeto, es algo respetable, es algo que aunque es serio, no impide manifestaciones de alegría. O sea, no es nada lúgubre. El hecho de ser, de ser honesto, de ser honorable, de ser digno, ¿sí? De ser respetable, no impide que uno sea alegre. De hecho, es una forma honesta que debe generar gozo. Tercer punto, lo justo. Lo justo. Pasa lo mismo que con lo que es verdadero. Porque lo que es justo, aquí se refiere, es a todo lo que concuerda con Dios, todo lo que concuerda con el carácter de Dios, todo lo que es bueno, todo lo que es recto, que no tiene dobleces, todo lo que da certidumbre, ¿sí? Es aquello que Dios aprobaría y por lo que se puede expresar gratitud delante de Dios. Es decir, tiene que ver con el carácter de Dios, ¿sí? Por eso es que los pensamientos justos conducen a acciones justas. Entonces, ahí va, fíjense bien. Verdadero, digno, justo, ¿sí? Y es que pensamientos y acciones son las dos caras de una misma moneda. Eso es contrario a la justicia de Dios, ¿verdad? Es todo aquello que no se conforma a esto. Contrario a las acciones justas de Dios es todo lo que no se conforma a un pensamiento justo. Precisamente en Proverbios trata mucho acerca de eso. Trata mucho acerca de las cosas que son contrarias a la justicia de Dios. Lean Proverbios, mediten en ellos. Yo les aconsejo, lean un proverbio diario, son 31. Ya en los meses que tiene 30, pues lea 2 en un día, ¿verdad? Y en febrero, cuando tiene 28, cuando tiene 29 días, pues ahí haga sus matemáticas. Yo voy a retomarlo una vez más, a hacerlo esto. Ahora ya vamos a empezar el mes, voy a empezar el día 1, proverbio 1, y así, otra vez. Se los recomiendo ampliamente. Cuarto punto, lo puro, lo que es puro, todo lo puro. Esto es muy importante porque el pensamiento puro es precisamente se opone a la forma de pensar del malo. En Proverbios también habla acerca de esto, habla acerca del malo. En la nueva traducción viviente, en Proverbios 15:26, se lee así: el Señor detesta los planes perversos. Qué tremendo.
El Señor detesta los planes perversos. ¿Y dónde se hace un plan? Acá, en la cabeza. Detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. ¿Ven la conexión? Pensamientos, palabras y luego acciones. Porque acuérdense, lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo, nuestros pensamientos se nutren, se alimentan, se van formando, nuestros bloques mentales se van formando por argumentos, y los argumentos son palabras. Son imágenes también, pero te dan un mensaje. Es decir, uno ve una imagen y es prácticamente lee, ¿verdad? Porque hay un lenguaje, es decir, esa es la importancia del lenguaje, nos comunica algo. Entonces se trata aquí cuando nos habla de todo lo puro, de lo que es moralmente irreprensible. Ya vimos acerca de la moralidad, ¿sí? Pero aquí se refiere a lo que es moralmente irreprensible. Y estaba recordando de una figura que me enseña mucho. Yo espero que al compartirle esto a cada uno, pues también le ayude, también tengan este beneficio. Porque fíjense que en el Antiguo Testamento recordarán que el sumo sacerdote tenía unas vestiduras, ¿verdad? Muy, muy complejas, muy vistosas, pero tenía muchas cosas. Habían muchos elementos que se incluían ahí en sus vestiduras, ¿verdad? Pero tenía una de ellas que era la mitra, que era un gorro, ¿verdad? Y en la mitra, en ese gorro, en la parte frontal había una placa aquí que decía Santidad a Jehová. Es decir, la santidad, mis amados, empieza por una mente renovada. ¿Dónde está la santidad? ¿En dónde se aloja la santidad? ¿En dónde empieza? ¿En dónde va la santidad? ¿En dónde va la pureza? Aquí, en la cabeza, en la mente, ¿verdad? Es apartada de lo impuro, de lo que es moralmente sucio, ¿verdad? Luego eso ya baja a nuestras acciones o al resto de las vestiduras. Me llama la atención que la placa de santidad a Jehová estaba aquí en la frente, no estaba en el pectoral, no estaba aquí dice aquí es que lo voy a poner en mi corazón. Y dices, bueno, sí, voy a hablar de esto en el corazón, de tener la santidad en el corazón, porque pues es en donde está el centro de todas nuestras emociones y tal. Pero aquí se está refiriendo a otra cosa. No está puesta tampoco esa placa de santidad a Jehová, en alguna de las partes de las vestiduras, ¿verdad? Que eran de lino, ¿verdad? O en las faldas, ¿verdad? En los hombros, no sé. No, no, no. Porque ustedes recuerdan que vestiduras representan conducta, ¿verdad? Pero no, esa placa estaba en la frente, representa pensamientos. Poned la mira en las cosas de arriba. Aquí empieza santidad, en nuestra manera de pensar. Entonces, una forma pura de pensamiento va a producir vidas puras para Dios, pero también para los hombres. Se va a ver la pureza. Y díganme si no es así. Se nota cuando una persona es pura, cuando habla, de hecho hasta en la mirada. Yo no sé si ustedes lo han percibido, ¿sí? Pero de repente hay personas que lo ves y dices, su mirada no es pura, o tú los ves y dices, qué pureza de mirada, ¿verdad? Cuando habla dices, qué pureza. Cuando ora un niño, dices, qué pureza, qué bendición. ¿Sí? ¿Cómo bendice eso? El quinto punto dice, lo amable, todo lo amable. Me gustó mucho cómo lo traduce ahora sí que una versión en inglés, porque lo pone como lovely. ¿Sí? Um, Esta es una palabra muy interesante, lo amable. El vocablo que utiliza en el griego no tiene referencia o no tiene ningún sinónimo dentro del lenguaje bíblico. Es decir, no tiene una forma bíblica. De hecho, no busca definir ningún concepto moral. Dice todo lo amable, pero no habla de ningún concepto moral. Esa palabra, todo lo que hace es expresar admiración. Algo que es admirable. Y la pregunta es, ¿cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo?
¿Por qué causó tanto impacto en creyentes, en no creyentes? Incluso en gente contraria. ¿Por qué causó tanto impacto? Porque su vida era admirable, sus pensamientos son admirables. Admirable consejero, ¿sí? Admirable, causaba admiración. Y eso es lo que pide el Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pide para el pensamiento cristiano. Que reflexionemos de una manera admirable, en cosas admirables, que coincidan con una vida admirable. El sexto punto es lo honorable. También se traduce de buen nombre, ¿verdad? O buena reputación. De buena reputación. Podría traducirse también la connotación que tiene esta buena reputación. Escuchen bien, está bien interesante, porque es todo lo que es muy favorable, pero que indica o anticipa un acontecimiento feliz. Es decir, algo que ya lo viste, ahora sí que ya lo viste y sabes que va a terminar bien. Ya viste eso y dices, esto termina bien sí o sí. ¿Sí? Inexorablemente sí o sí termina bien esto. Y de hecho va a terminar de una manera bien feliz. Va a haber un final feliz con esto. Bueno, dice, piensa en eso, piensa en esas cosas que van a ir. Vean cómo se va entretejiendo, vean cómo se van formando, ¿sí? Todo ese conjunto de elementos para formar un solo pensamiento, para formar un solo argumento que produzca acciones. El séptimo punto, lo virtuoso, ¿verdad? También se traduce como excelencia. Excelencia. Habla precisamente de una cualidad moral o de una cualidad espiritual de excelencia. Habla de algo que es muy estable, ¿sí? Que es muy confiable. Y nos lleva a pensar que abrazar esto, abrazar la idea que te da algo que es virtuoso, al llevarlo a la práctica va a producir excelencia moral. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y el último punto, que merezca elogio, que merece elogio. Todo lo que merece elogio, si merece algún elogio, también se traduce como si es digno de alabanza, ¿verdad? Y está hablando de algo que está lleno de aprobación. Así de sencillo, algo que está lleno de aprobación, que es aprobado, sí o sí se aprueba. Y miren, esto, ¿cómo puedo pensar en todo lo que es digno de alabanza, algo que merece elogio? Una forma muy fácil, muy sencilla, pero también muy eficaz para saber si lo que llena el pensamiento es algo que merece elogio, que es digno de alabanza, es la de poderle dar gracias a Dios por lo que se está pensando. A ver, esto que estoy pensando, ¿le puedo dar gracias a Dios por este pensamiento? ¿Le puedo dar gracias a Dios por este nivel de idea que estoy teniendo? Puedo decirle, Señor, gracias. En verdad, recibe el honor por esto. ¿Podemos hacerlo? Bueno, si no es posible hacerlo, es que el pensamiento no es digno de alabanza. La exhortación o el versículo, esta parte cierra precisamente con un mandamiento. En esto meditad. No en una de estas cosas. Otra vez, no es un buffet. Están servidos estos 8 elementos, ¿verdad? Y dice, en esto meditad. Es decir, con todo, que todo debe de tenerse en cuenta. Y que debe de tenerse en cuenta que no es un asunto mental, sino es un asunto vivencial. No es un asunto nada más de pensamiento, es un asunto de vivencia. Son las cosas que nosotros debemos de estar viviendo. Vámonos otra vez, las repito para pasarnos al versículo 9 y avanzarle. ¿Cuáles son estas cosas? Repito el versículo 8, lo voy a leer, Filipenses 4:8.
Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Entonces, es llevarlo a la práctica, es formar todo un bloque de pensamientos en este sentido que lo lleve a la práctica, ¿sí? Se puede expresar esta misma idea como el hecho de tener todo esto en cuenta y ponerle mucha atención, apreciarlo y valorarlo, atesorarlo. Versículo 9. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo leo nuevamente. Lo que habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Notaron el énfasis que hice, ¿verdad? Bueno, miren, esto es tremendo. Esto aquí está desarrollando todo un proceso que nosotros debemos de seguir y debemos de llevarlo a la práctica. Porque otra vez, pensamientos y acciones son las dos caras de una misma moneda. Entonces, aprender implica un análisis de la información recibida. Es decir, yo recibí una información y estoy pensando ya en ella. Ya la estoy meditando, ya la estoy trabajando, ya la estoy procesando. ¿Cómo la voy a llevar a la práctica? Entonces dice, y recibido, ¿verdad? Es decir, que forma parte. Entonces no es suficiente solamente con aprender, también se tiene que recibir. Es decir, se tiene que aprender para llevar a la práctica. Se tiene que aprender, se tiene que recibir esa información, pero ahora entonces tiene que llegar a la parte en donde se aterrice en el día a día. Pero no es solamente un pedazo de información, dice y oído. Y oír está hablando de escuchar con atención para poner por obra. Así es, esa es la connotación que tiene. Pero también dice y visto. O sea, no te mandé un email o no te mandé un tweet, ¿verdad? O no te mandé un WhatsApp. No, no, no. Esto y lo que habéis visto, ¿verdad? Y lo que has visto en mí, es decir, esta palabra es muy interesante. Me podría detener un poco más, pero el tiempo nos está diciendo muévanse. Y el asunto es de que esta palabra, visto, no se está refiriendo, la raíz de la palabra no se refiere o no es la raíz de la palabra ofto, o sea, u ofta, o sea, de cuestión de los ojos, nada más. La raíz de la palabra visto, ¿sí? Es oída, es de conocimiento. ¿A qué se está refiriendo? A que es aprender o que es llegar al conocimiento por el ejemplo. Que se ha llegado a un conocimiento, es decir, sí me has dicho cosas, pero yo estoy aprendiendo, yo he llegado a un conocimiento porque tengo en ti ese ejemplo. Y eso es lo que les está diciendo. Todo lo que tú, la información que te he dado, que ya has procesado, que ya has abrazado, que lo escuchaste continuamente de mí, pero que también lo aprendiste porque te di el ejemplo, dice, esto practica. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y mis amados, necesitamos, esto nos dice, nos habla de una urgencia de poner atención y de obedecer todo lo que se nos enseña, porque la doctrina que recibimos no es doctrina de hombres. Miren, si la doctrina se origina en hombres, hay que desecharlo. Así de sencillo. No tengo que seguirlo. Si la doctrina se está originando en una postura, en un movimiento, tiene que ver con reglas de algún movimiento, lo que sea, no estoy obligado a seguirlo porque no es algo absoluto. ¿Me explico con esto? No es algo absoluto, pero como es palabra de Dios, como procede de Dios y nos dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada, ¿verdad? Es insuflada literalmente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto nos dice también, y para todo lo que sirve, también nos dice que todo eso para lo que sirve
pues es una formación que nunca termina. Terminará hasta el día en que seamos glorificados, ¿verdad? Un maestro de la palabra dice lo siguiente: la doctrina no es un conjunto de verdades para información del creyente, sino un conjunto de verdades para formación del creyente. Y esta formación no es solo o no se da solo en la enseñanza general, es decir, no es nada más lo que sale en un mensaje de domingo. Yo creo que todos quisiéramos resolver muchas cosas con un mensaje de domingo. Y hay mensajes del domingo que se tienen que repetir una y otra y otra y otra vez. Ay, es que ya había escuchado eso, sí, pero otra vez porque no se trata nada más de eso. Pero esta formación, ¿verdad? Se va dando en las conversaciones que tenemos, en consejería, ¿verdad? En exhortaciones también, en aliento, en ánimo. Y eso va pasando en la vida, ¿sí? Y todo esto es precisamente se va llevando a cabo dentro del pastoreo. Por eso yo lo he dicho en incontables ocasiones, lo seguiré diciendo porque soy un convencido de ello. No se trata nada más de reunirse en un lugar o de decir, yo me congrego en tal iglesia o yo voy a tal iglesia o en este momento yo escucho los mensajes de tal iglesia o de tal pastor, ¿verdad? Porque también lo cierto es de que estamos en un punto y gracias a Dios que tenemos muchísima información de dónde echar mano, ¿verdad? Hay muchísimos ministerios, hay muchos muy buenos ministerios que son una tremenda bendición para el cuerpo de Cristo y que son muy recomendables porque nos bendicen, nos edifican, pero eso es una cosa, eso no sustituye a quién es mi pastor, quién me está pastoreando. ¿Quién me conoce? ¿Con quién puedo pasar este tiempo en donde esta formación se esté llevando a cabo? ¿Sí? Donde pueda yo conversar con él, en donde él me conoce, ¿verdad? Donde yo puedo pedir un consejo y que estoy seguro que ese consejo que se me va a dar no surge, no me está dando una opinión personal. Miren, ahora sí que como dicen, les hablo así la plena. Cuando alguien se acerca y me pide un consejo, yo trato de evitar al máximo, y lo digo desde un inicio, no te voy a dar mi opinión personal. Tú no necesitas mi opinión personal. No, sí, pero ¿qué piensa usted de esto? Lo que yo pienso es irrelevante. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios dice al respecto? ¿Sí? Hay cosas en las que uno puede tener una opinión y la podemos compartir, pero eso se da en conversaciones. Pero el púlpito, una enseñanza, nunca debe de ser utilizada para expresar una opinión personal, sino para exponer la verdad, porque la verdad importa. ¿Sí? Entonces, Dios en su misericordia nos provee de personas que nos instruyen con su vida, que nos proveen un buen ejemplo precisamente para aprender, para llevarnos al conocimiento de Dios por el ejemplo que nos están dando, ¿verdad? Y para poder recibir esa enseñanza, toda esa información de una manera eficaz. Lamentablemente, una de las mayores crisis y necesidades en el ministerio de la enseñanza, en el ministerio a nivel general, en el servicio de la iglesia, es la falta de ejemplo. Sí. Pero por el otro lado, o sea, sí es un problema, sí falta ejemplo, sí faltan ministros ejemplares, déjeme decirlo así, porque otros son un perfecto ejemplo de lo que no se debe de hacer, ¿sí? Pero por el otro lado, o sea, no vamos a dejarlo todo ahí, porque son dos caras de la misma moneda, ¿sí? También en este sentido. También el hecho de la falta de compromiso por parte de los que son enseñados, ese es un problema también. Que no me comprometo con una congregación, no me arraigo, no me comprometo con la enseñanza a seguir y a obedecer la doctrina. Ahorita no, esto no, estuvo muy bueno el mensaje. ¿Y qué? No, pero sí, gloria a Dios, pero sigues en las mismas. Entonces falta compromiso. ¿Sí? Por eso la demanda a los creyentes que está aquí, ¿verdad? Sí, está la enseñanza, ¿verdad? Está esta enseñanza y es precisa, pero es esto practicad. Sí, qué bueno, ya formaste tus bloques mentales con estos 8 elementos importantísimos que empiezan con la verdad,
¿sí? Y que terminan siendo cosas dignas de alabanza. Bueno, practícalo. Practica esto que se te ha enseñado, practica esto que has visto con el ejemplo, que has estado escuchando, practícalo, ¿verdad? Se trata entonces de llevar la vida y las actividades que tenemos en congruencia con la enseñanza que hemos recibido y con el ejemplo también que hemos recibido. Ahora, yo le voy a decir algo, porque todo esto implican muchas cosas, pero como pastores suyos, no tenemos miedo de acercarnos a ustedes, tener una relación que deseamos como pastores, pues, de ustedes, ¿sí? Más concretamente, eh, y que ustedes, pues, se den cuenta de nuestras debilidades. Ujú. El asunto es de que tanto más cercanos estén a nosotros y nosotros estemos a ustedes, pues se van a dar más cuenta de ellas, porque todas la tenemos. Entonces, conforme nos vamos acercando y vamos teniendo esa relación, mis amados, ustedes se van a dar cuenta de falencias que nosotros tenemos, de debilidades que nosotros tenemos, pero nosotros también nos vamos a dar cuenta de las de ustedes. Y estamos a mano, porque todas las tenemos. Y el hecho de pretender otra cosa, ¿verdad? Es ir en contra de la verdad, es caer en el error de pretenderlo una superioridad que no hay definitivamente, que no la hay. Pero a veces yo he visto esto, eh, ay, me da pena decirlo, pero es que de repente te encuentras a ministros que se sienten que apenas van a caminar sobre que apenas, que están flotando, pues, a eso me refiero. Y que no, yo no dejo que me vean, y yo no dejo que esto así, porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, porque uno tiene que establecer sobre... No son castas, mis amados, no son castas. ¿Sí? Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Bueno, los que hemos creído, pues. Pero somos hijos de Dios y somos iguales, valemos lo mismo delante de Dios. Yo no valgo más por ser pastor, no vale más el dirigente de alabanza que nadie. No tenemos ningún un valor superior, tenemos responsabilidades distintas, eso sí, y vamos a dar cuentas por distintas cosas y tendremos galardones distintos, eso sí, eso ni hablar, eso ahí está. Pero no somos más, no valemos más. No sé si me estoy dando a entender con esto. Sí, entonces, pues nosotros también nos vamos a dar cuenta de las debilidades, de las falencias de cada uno de ustedes, pero pues aguanten la instrucción, expónganse y confíen. También les hemos dicho en innumerables ocasiones que si no confían, no los podemos pastorear. Se pueden mantener a distancia y si eso es lo que una persona elige, mantenerse a distancia, es la elección de esa persona. Y como repito, enésima vez, alguien puede decir, yo me congrego en tal lugar, pero congregarme en un determinado lugar y quien me pastoree, esa es otra cosa. Son dos cosas bien distintas. ¿Sí? Son dos cosas bien distintas. Entonces, obvio que como sus pastores, pues necesitamos tener una madurez que se traduce con un estilo de vida que va vinculado a la fe en Cristo, ¿verdad? Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos de enseñarles. Nuestras vidas están vinculadas a Cristo, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Eso es lo que ustedes tienen que ver en nosotros, ¿eh? No esperen otra cosa. Si ven otra cosa, háganoslo saber. Si ven algo que no corresponde al caminar de Cristo en nosotros, nos lo pueden hacer saber, claro, siempre con amor y respeto. Pero es de la misma manera, es como nosotros lo vamos a hacer con ustedes en amor y respeto. Pero así es. Si no, como dijera aquel entonces, pues qué chiste. Entonces, ¿de qué se trata? Uh-huh. Entonces, sí, o sea, hay un principio aquí, el mayor cuida al menor y por eso es tan importante
lo que nosotros vemos, ¿verdad? Cuando en las escrituras, el ejemplo, el prototipo que tenemos, llegaba, para empezar, iban al campo misionero, no iba gente inexperta, iba a la primera línea y estaba ahí gente experimentada y establecían el ministerio, ¿verdad? Y les empezaban a enseñar, era el ejemplo, porque alguien que ya está experimentado en los caminos del Señor, alguien que ha caminado con el Señor, es lo que le puede dar el ejemplo a otros que van empezando. El mayor cuida al menor. Así de sencillo. Así de sencillo. Es un principio básico. Pero al igual que ustedes como creyentes, pues nosotros tenemos la necesidad de crecer y tenemos la necesidad de darle respuestas a Dios en las áreas que Él nos está demandando, en las áreas en donde Él nos está estirando, ¿verdad? En donde Él está ampliando la capacidad, porque eso es lo que tenemos que ver, ampliando capacidad. ¿Sí? Ensancha el sitio de tus tiendas, refuerza tus estacas, extiéndete, no seas escasa. Fue una palabra que nos dieron no hace mucho y ha sido una bendición. Pero ese extiéndete, ese estiramiento a veces duele, ¿verdad? Tú sabes lo que estoy hablando, ¿verdad? Eso duele. Entonces, todo esto trae, vámonos para el final, todo esto trae como consecuencia una bendición, mis amados, enorme. ¿Cuál es esa bendición? ¿Cuál es esa bendición? Si yo estoy meditando en eso, si yo estoy practicando en eso, ¿cuál es la bendición? Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Wow. Uf. Porque previo a esto, fíjense bien, previo a esto estuvo hablando la paz de Dios. Todavía hasta el versículo 7 menciona la paz de Dios como el resultado de confiar en el Señor, de orar al Señor, de poner nuestras peticiones delante de Él, de tener nuestra confianza, de echar nuestra ansiedad al Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene? La paz de Dios. Eso es maravilloso. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Eso es maravilloso. Esa paz, repito, que sobrepasa todo entendimiento. Eso es precioso. Pero esto es otro nivel. Este ya no es la paz de Dios, este es el Dios de paz. No es solamente la paz, es lo que Dios produce. No. Ahora aquí ya está el que produce esa paz. El que hace posible y el que hace completa esa paz de una manera continua en nuestras vidas. Y esto es lo que yo quiero. Yo no sé cuántos desean que el Dios de paz esté en sus vidas. Yo no sé cuántos lo deseen. Yo sí. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a centrar nuestros pensamientos, vamos a centrar en esos aspectos que vimos, ¿verdad? Que dejemos que la palabra de Dios nos transforme, que haga un impacto en nuestras vidas. Vámonos por último, por favor, a Romanos capítulo 14. Vengan conmigo, Romanos capítulo 14. Versículos 18 y 19. Es el último texto que vemos, estamos concluyendo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. El Dios de paz está en mí. Miren, este es el resultado. Así que procuremos. Es algo que necesitamos nosotros buscar. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Eso es Romanos capítulo 14, versículos 18 y 19. Y vean qué tremendo. Y es que, ¿en dónde empezamos sirviendo a Cristo? ¿En dónde empezamos sirviendo a los hermanos? Pues es precisamente, mis amados, con nuestros pensamientos. Es precisamente ahí, con nuestros pensamientos. Es ahí donde le empezamos a servir a Él. Es ahí en donde empezamos a servirle. Servimos a los hermanos y a las personas en general desde nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar se traduce en hechos. Pensamientos y acciones